hagamos una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este ratito que nos das para estudiar tu palabra. Gracias porque siempre hay mensajes en ella que nos advierten, que nos enseñan, que nos hacen reflexionar y tomar acciones para vida eterna. Y eso esperamos, Señor, que suceda hoy. Que a través de tu Espíritu Santo tú impresiones nuestra mente, podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y sobre todo hacer un análisis de nuestra vida de manera que podamos ser instrumentos de bien y no de mal. Gracias por bendecirnos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro personaje, voy de inmediato a decirles quién es. Solo se menciona en la Biblia una vez y es una mención, vamos a decir, muy corta. Muy corta que nos tiene que hacer llevar a un estudio más profundo de otras fuentes para poder saber en realidad qué hay detrás de este personaje. Su nombre es poco conocido, se llama Noadías. Noadías. Y la referencia bíblica donde sabemos de esta persona, de esta mujer, la encontramos en Nehemías, capítulo 6, versículo 14. Si tienes tu Biblia contigo, búscala y busca para subrayar, porque tal vez el Señor en esta tarde, a través de esta palabra, te va a dar a ti una luz diferente que puedes aplicar a tu vida y que podrás aplicar también al entorno religioso, tal vez donde tú te congregas. Nehemías capítulo 6, versículo 14. Lo voy a leer de mi Biblia, Nueva Versión Internacional, y dice así: Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Una referencia muy corta. Un nombre que aparentemente está totalmente desligado de otros nombres o de otros incidentes en la Biblia, pero que en realidad, déjeme decirle, no se necesita mucho más para darse cuenta de que a veces existen en los grupos, tanto religiosos como seculares, personas que se unen a otras con una intención que no siempre es buena o la mejor, pero que de alguna manera a nosotros nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer pensar, porque cada uno de nosotros ejerce en el grupo donde se desarrolla, donde se mueve, con quien confraterniza, con quien está siempre, sea de trabajo, sea religioso o sea familiar, no importa. Siempre estamos con otras personas y nuestra influencia va a determinar en muchas ocasiones cosas, circunstancias, decisiones que serán muy importantes. Y Noadía, aunque simplemente aparece aquí identificada como una profetisa y junto a otras personas, por lo menos 2 mencionadas por su nombre y otras de las que no se menciona porque dice otros profetas, quiere decir otras personas que estaban desarrollando la misma función, de profetas en el pueblo. Ella estaba dentro de ese grupo. ¿Por qué se menciona solamente a ella? Pues podemos intuir, tal vez era más importante que todos los demás. Así que vamos de lleno a saber qué es lo que hay en la vida y en la mención de Noadías para ti y para mí en este momento al estudiar la Biblia. Quiero en mis apuntes decirte que a través de toda la historia bíblica, nosotros encontramos en las diferentes etapas, en las diferentes historias, en las diferentes referencias que se hacen en la Biblia, encontramos que siempre hubo personas que cumplían funciones para animar,
para ayudar, para motivar, y siempre íbamos a encontrar personas que cumplían funciones para desanimar, funciones para criticar, funciones para impedir el proceso o el progreso, mejor dicho, que Dios quería desarrollar en determinadas circunstancias. Eso lo hemos visto todo el tiempo. Noadías, el significado de su nombre era Jehová encuentra, pero también me encontré allí entre la investigación que hice que había un levita, uno de los que trabajaba en el templo, que también se llamaba Noadías y que era una persona a quien, si mal no recuerdo, Esdras le entregó un dinero y los recursos. En otras palabras, este otro Noadías, caballero, hombre, se desempeñaba como parte de la tesorería de la iglesia en los tiempos de Esdras. Pero no es de ese Noadías que vamos a conversar en esta tarde, sino que estamos conversando es de la profetisa. Dios encuentra, Jehová encuentra. Sí, así que un nombre con una descripción tan espiritual y tan buena como esta, pensaríamos que el trabajo de la persona que lleva ese nombre con ese significado, pues debe ser una persona que está al servicio de Dios, pero no siempre sucede así. Entonces, estos profetas que se levantaron y que se encontraron en todo tiempo, trajeron muchas dificultades al pueblo de Dios en diferentes etapas. Yo quiero que vengas conmigo en tu Biblia para que busques en Jeremías, en el capítulo 27, para que te des cuenta que este asunto de profetas que no eran profetas verdaderos, sino pseudo profetas o profetas falsos, existieron siempre y que había que cuidarse de eso, como hoy en día nosotros también tenemos que cuidarnos de todos aquellos que argumentan y declaran que ellos tienen palabra de Dios, que ellos tienen profecía para decir y que no siempre esa palabra es 100% palabra de Dios, que está mezclada la palabra de Dios con otras cosas y lo vamos a ver un poquito más adelante. En Jeremías capítulo 27, los versículos 9 y 10, fíjate lo que dice aquí. Por tanto, no les hagas caso a sus profetas, ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos, hechiceros, que les hacen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. Se dan cuenta que siempre ha habido en el pueblo de Dios profetas que han hecho esta función de confundir, de llevar mensajes que aparentan decir de Dios, pero que realmente no son de Dios. Y fíjate que sigue diciendo en el capítulo 28, y yo nada más traigo esta referencia. Si tú buscas en Isaías capítulo 9, de los versículos 15 en adelante, tú vas a encontrar que inclusive Isaías hace una referencia a profetas falsos y dice que son unos borrachos que se envuelven con vino, que lo que dicen, que están mareados, que lo que dicen son cosas incoherentes. Estoy parafraseando más o menos, ¿no? O resumiendo más bien lo que dice Isaías, pero lo puedes ver para que te convenzas de una vez que siempre van a existir quienes traen un mensaje que argumentan que viene de Dios, que está disfrazado como que viniera de Dios, pero que en realidad no viene de Dios. En Jeremías capítulo 28 y el versículo 15, toma tiempo después para leer quizás todo el capítulo, se titula Hananías, el falso profeta, así que allí vas a encontrar detalles que yo no voy a decir en este momento, pero te vas a dar cuenta. En el versículo 15 dice, entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, aquí tenemos dos profetas, uno que viene de Dios y otro que no proviene de Dios. Presta mucha atención, a pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Mira, y esto es lo que más me impresionó al estudiar de Noadías.
el hecho de que muchas veces nosotros podemos ser un instrumento para hacerle creer a la gente que lo que decimos, que lo que aconsejamos viene de Dios, cuando en realidad, aunque usemos palabras de Dios, aunque digamos cosas que parecen ser de la Biblia, no son de Dios. Entonces dice, a pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso así dice el Señor, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor, este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. En otras palabras, este asunto de profetas con mensajes falsos, hemos tenido que bregar con ellos toda la vida y seguiremos bregando. En este siglo donde estamos, en muchas congregaciones, esto está sucediendo. Estos personajes vienen es para confundir, vienen es para traer un mensaje que pudiera parecerse, vuelvo a repetir, a un mensaje que viene de Dios, pero no es así. Usan un vocabulario espiritual, pero su mensaje es falso. Ahora, ¿qué clase de profetisa era Noadías? Bueno, puedo compartir contigo en mis hallazgos. El técnico me ayudó mucho también a buscar muchas de estas cosas. Llegar a la conclusión de que Noadías era una profetisa mala. Era mala porque fíjate que el mensaje de ella no se especifica en ninguna parte de la Biblia. Yo no te puedo hoy leer y decir que Noadías profetizó esto, esto y esto y esto. Pero aparece allí en el libro en el capítulo 6 de Nehemías, junto a otras personas que sí estaban haciendo un plan, que sí estaban presentando al pueblo en ese momento unos mensajes o estaban interviniendo en la labor que Nehemías estaba queriendo realizar de reconstruir la ciudad, de reconstruir las murallas, reconstruir las puertas, todo aquello que había sido destruido en Jerusalén, y que los que habían estado allí miraban con tristeza de ver cómo estaba Jerusalén destruida. Yo no voy a tomar tiempo para ubicarte realmente en lo que estaba sucediendo, pero si tú lees en los primeros capítulos de este libro de Nehemías, que es muy interesante, tú vas a encontrar que Nehemías está en Susa, es el tiempo en que los medo-persas están al control del gobierno, cuando Nehemías se entera de la situación que está Jerusalén y cómo ha estado tan destruida y todo, él se entristece, el rey entonces le dice, ¿qué te pasa? En fin, le da permiso para ir a reconstruir. Y él llega con su plan de reconstruir. Pero como siempre, aparece gente que quiere entorpecer lo bueno que se quiere hacer. Y esto lo hay en todas partes, ¿ok? Esto lo hay en las iglesias, esto lo hay en los hogares, esto lo hay en las áreas de trabajo, esto lo hay en todos sitios. Gente que quiere siempre estorbar. Y encontramos en este capítulo, en el capítulo 6, donde encontramos que habían unas personas que estaban queriendo crear mucho problema a Nehemías. Versículo 1 dice, y están identificados: Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje: tenemos que reunirnos contigo en algunas de las poblaciones del Valle de On. En realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirle, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo.
La quinta vez Sanballat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje y me dijo, bueno, y ahí le mandó, y ahí especifica, yo no voy a tomar tiempo para leerlo. Quería reunirse con él en un lugar en específico, pero déjame decirte, Nehemías estaba muy claro en las cosas que Dios indica y las cosas que deben hacerse. Por tanto, Nehemías no se dejó influenciar y no perdió tiempo con estas personas que el único objetivo era interrumpir lo que había que hacer. Traer retraso, incomodar y llevar mentiras y planes que no eran los planes de Dios en el proceso de reconstrucción de Jerusalén. Noadía estaba en este grupo con Sanballat y con Tobías. Y ella es mencionada porque posiblemente no se dice que Sanballat y Tobías fueran profetas, pero posiblemente Noadías junto a otros profetas, como dice el versículo que leímos 14, ella comandaba tal vez, porque una cosa sí tenía Noadías y era poder de palabra. Era una mujer que parece que hablaba muy bien y como aparentaba ser espiritual y como arrastraba con sus palabras a la gente, o sea, era una persona que podía convencer. Sanballat, Tobías y otros tantos enemigos de Nehemías y del plan de reconstrucción la trajeron a su grupo junto con esos otros profetas falsos para que cumpliera una función de profetizar lo que no era correcto. Y mira, esto me llevó a concluir varias cosas porque si es verdad que nosotros tenemos una capacidad de convencer, no todas las personas, pero sí es verdad que hay individuos que son tan, yo voy a usar la palabra labiosos, ¿no? Pero espero que la podamos interpretar bien, ¿no? O sea, son tan fáciles para envolver con palabras y decir las cosas que todos los demás como que pierden la capacidad de razonar si esto realmente será así y se dejan arrastrar o se dejan llevar por esas personas. Yo quiero decirte en esta tarde, tú que me estás acompañando aquí, si tú eres una persona, hombre o mujer, quien sea, que tienes un nivel de autoridad, que tanto en tu iglesia como en la comunidad donde tú estás, tu palabra es escuchada. Tú tienes la capacidad de que te presten atención y hasta que las personas te sigan por lo que tú dices. Yo quiero recomendarte que pienses en Noadías, porque según la palabrita tan corta que Nehemías dice de ella allí en su oración, porque él la menciona como una oración corta que le hace al Señor. Él le pide que por favor tenga misericordia. No uses tu capacidad de convencer para manipular las circunstancias. No la uses tampoco para imponer tus propios criterios. He visto muchos buenos proyectos. Sé que Dios ha querido realizar obras maravillosas en su iglesia. Y muchas veces esas obras y esos proyectos se han visto, truncados, se han visto atrasados e inclusive se han perdido las oportunidades. Porque nunca ha faltado un profeta de mal augurio que comience a sacar los por qué, que comience a argumentar de la manera como yo pienso que esto se debe hacer, o que comience a decir, no, aquí nunca lo hemos intentado, no, eso aquí no funciona, no, eso no va a salir bien porque así no es como Dios quiere. Y precisamente en uno de los libros en los que estuve analizando, se hacía una paráfrasis más o menos de lo que Sanballat y Tobías le habían mandado a decir a Nehemías.
Y lo que posiblemente Noadías estaba haciendo que el pueblo entendiera era algo así como que, sí, bueno, y yo creo que tú lo vas a entender porque si tú asistes a alguna congregación y asistes a alguna iglesia, tú sabes que esto se ha presentado en más de una ocasión. Bueno, sí, claro, Nehemías tiene un propósito muy bueno. Las intenciones de Nehemías son buenas. Lo que pasa, hermanos, es que tenemos que entender que tal vez ese no es el momento de Dios, que tal vez Dios tiene otra persona o tiene otra manera. ¿Tú has escuchado gente que se expresa así en las reuniones de iglesias y en los programas que a veces se tratan de implementar o en los progresos que queremos que la iglesia visualice, en la manera de extenderse con el evangelio a otros lugares? Y siempre hay profetas en el medio que salen con esos mensajes. Bueno, tal vez debiéramos primero analizar, nombrar una comisión, estudiar los puntos a favor y los puntos en contra, porque esto pudiera ser peligroso. Esos son los noadías que nosotros encontramos. Discúlpame que lo diga de esta manera, pero me gusta ser sincera. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, pues está bien. Mira, yo te voy a decir una cosa, no me voy a ofender. Pero de que la iglesia muchas veces pierde oportunidades y pierde proyectos y pierde ventajas que Dios ha puesto en su camino a través de algunos líderes y se estanca y no sigue adelante porque se levantan como Sanballat, como Tobías y como Noadías, los que queriendo imponer sus propios criterios no dejan que progresen las cosas en la dirección en la que Dios las quiere llevar. Y yo doy gracias a Dios que esta mención está aquí en el libro de Nehemías. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú lees hasta el final de este libro, que no es muy largo, tú te das cuenta que el proyecto que Dios inspiró a Nehemías desde ese día que en el capítulo 1 dice que lo visitaron y que él preguntó cómo está la gente por allá y le contaron, mira, sí, todo bueno, ahí sufriendo, llorando por lo que está pasando. Y él se echó ese problema encima y Dios hizo, porque en todo momento, cuando él habló con el rey, él le dijo, Señor, dirígeme que yo halle gracia con el rey. Cuando el rey escuchó, y el rey le dijo, ¿y qué yo puedo hacer para que tú te pongas contento? Señor, antes de pedirle, Señor, dame gracia con el rey. En todo momento, Nehemías fue un hombre dependiente de la oración y de lo que Dios, óyeme, le iba contestando en el acto. Qué bueno sería que yo le pida al Señor ahora en este momento una cosa, y el Señor, dámela de una vez. Porque así hizo con Nehemías. De una vez. Cuando el rey lo escuchó, de una vez le dijo, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, ya movió al rey a lo bueno. Le dice, bueno, si a usted le place, si le parece bien, porque esa era la manera como él tenía que dirigirse a la autoridad suprema que había en aquel tiempo. ¿Y qué hizo el rey? Sí, como no, yo te doy las cartas, sí, como no, yo te doy el permiso. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? Bueno, pues anda, vete. ¿Tú no crees que eso era un pedido, una respuesta inmediata de Dios? Estaba viendo las puertas, se iban abriendo casi sin ni siquiera tocarlas, apenas con el pensamiento pidiéndoselo a Dios. Y así muchas veces en nuestras congregaciones y en nuestras iglesias surgen proyectos, surgen situaciones y Dios quiere abrir la puerta, pero están los Sanballat, están los Tobías, están los Noadías. Bueno, pero bueno, vamos a analizarlo de esta manera. Mire, para que no haya daño, para que no haya problemas, para que nadie se enoje, para que... Ya está bueno detener todas esas interrupciones. Si tú eres una persona, si tú eres una mujer o un hombre de liderazgo en tu iglesia, ora más y estorba menos, ¿ok? Porque puede ser que tú, con esa fe tan ferviente, fíjate una cosa, que Noadía aparentaba ser muy espiritual, pero en realidad no lo era. No lo era. Porque a veces los tan espirituales, y yo aquí no quiero juzgar a nadie, ¿ok? No me vayas a malinterpretar, porque te puedes enojar conmigo, pero si te enojas tú me perdonas, ¿ok? No se puede ser tan espiritual y rechazar todas las cosas porque simplemente no son como yo quiero o como yo pienso. La espiritualidad no se mide de esa manera.
se mide por la humildad, se mide por la disponibilidad del hijo y la hija de Dios, que está dispuesto a deponer todas sus opiniones, todas sus maneras de pensar y seguir un así dice Jehová, porque hay también revelación en otras personas, no solamente en nosotros. Y aquellos que creen que por su espiritualidad a ellos solamente Dios les revela lo que es mejor para la iglesia, perdóname, pero harían muy bien en pedirle al Señor que les revele si ese patrón de conducta es el correcto o si mejor debieran cambiar en su manera de pensar. Nehemías no se dejó amedrentar, no se dejó confundir y él hizo una cosa que me encantó. Voy a volver a leerte el versículo 14, porque aquí está cuál fue la acción que tomó Nehemías ante la oposición de Tobías, ante la oposición de Sanballat, ante los malos augurios de Noadías, las profecías de ella. Ante eso, mira lo que hizo Nehemías. Dios mío, ¿qué indica eso? Oró. Recuerda, o sea, le está recordando al Señor. Recuerda las intrigas. Acuérdate que aquí yo he tenido que bregar con esta gente, con mentiras, con intrigas, con cosas, con verdades a medias, de Sanballat y Tobía, y recuerda también a la profetisa Noadía y a los otros profetas que quisieron intimidarme. ¿Qué hizo Nehemías? Mira, no se puso a discutir, porque yo siento mucha tristeza cuando en la toma de decisiones en nuestras congregaciones, las personas que tienen que tomar esas decisiones se dejan intimidar por 2 o 3 Sanballat, por 2 o 3 Tobías y 2 o 3 Noadías. Y hacen que el gran conglomerado de personas que van a recibir las bendiciones no las reciban porque se intimidan, se amedrentan. Y es que muchos de estos, déjame decirte, por eso te recomiendo que leas el libro de Nehemías para que te des cuenta que Sanballat y Tobías y Noadías ejercían mucha influencia y hacían mucho daño, como lamentablemente hoy tenemos que reconocer que hay personas que así actúan dentro de las congregaciones. Hacen daño. Entonces, ningún momento yo leo que Nehemías se puso a discutir con ellos, se puso a pelear con ellos. Ni siquiera, mira lo que te voy a decir. Cada vez que ellos inventaban decirle algo o confundirlo con algo, él se iba por la tangente y no les hacía caso. Tal vez eso es uno de los patrones de conducta que debemos aprender a practicar cuando nos toca lidiar con personas que son insistentes en su propia opinión, que quieren controlar todas las cosas, que quieren hacer las cosas a su manera, que quieren impedir el progreso de la iglesia, el progreso del evangelio. Tal vez tenemos que irnos por otro lado. Mira, Nehemías no se puso a discutir con ellos. Tú me estás llamando. 4 veces dicen que yo te lo leí. 4 veces le mandó cartas y todo. No, yo estoy muy ocupado. Yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Así que no te pongas a discutir con esas personas. Esa es la gran lección que yo encontré aquí. Ahora, y aquí te voy a dar mis últimas conclusiones, porque te dije que esto es un mensaje bien corto, ¿verdad? Una de mis conclusiones es que yo puedo aprender de Noadía. De Noadía puedo aprender que aunque yo tenga muchos deseos de servir al Señor, yo tengo que ser muy cuidadosa de la forma como yo me desenvuelvo como un instrumento para el crecimiento de mi iglesia. Yo tengo que ser muy cuidadosa. No venga a ser yo un instrumento de confusión.
no venga a ser yo esa voz que se levanta y arrastra gente, divide congregaciones, crea grupos, daña el ambiente espiritual. Yo no debo ser esa voz disonante, ni debo utilizar mi influencia para traer ese tipo de división. Número 2, no debo pensar que todos están de acuerdo con la manera como yo creo que se deben hacer las cosas. Cada persona mira las situaciones diferente. Dios impresiona las mentes de forma diferente. Yo tengo que aprender a convivir en mi congregación de fe con todas las personas que no piensan igual que yo. Convivir en amor, convivir en paz, convivir en unión. Y no ser un instrumento que cree problemas y que otros, por causa mía, comiencen a tener dudas de la fe, dudas del evangelio y piensen que mejor, ¿para qué vengo a la iglesia? Si esto aquí es peor que afuera. Que los que están aquí adentro son más litigiosos y más problemáticos que los que están afuera. Mejor me quedo en mi casa. Y no porque haya pandemia, ¿no? Sino porque veo que el ambiente no es el mejor. Una tercera lección que yo veo que aprendo de esto es que hay que tener cuidado porque nuestros métodos no son los únicos buenos. Yo tengo que cuidarme de no comenzar a criticar lo que el grupo tal hizo o lo que el grupo tal está haciendo, porque a mí no me parezca que es así que hay que hacerlo. No critiques. La crítica, yo no creo en eso de crítica constructiva. La crítica es crítica. No la vistas de un vestido diferente. Porque una cosa es dar un consejo y otra cosa es criticar. Tú puedes aconsejar a alguien y darle la oportunidad de que esa persona te exprese por qué lo hace de esa forma o por qué cree que de esa forma es mejor. Pero no seas un instrumento para vivir criticando todo lo que se hace, porque así no vas a llegar a ningún sitio. Si cada vez que se presenta un problema o se presenta un plan o se presenta un programa o se presenta algo, tú siempre dices, muy bueno, pero, muy bonito, pero, ese pero, mijo, hay que empezar a quitarlo del vocabulario. El pero dejémoselo a Dios, porque la intencionalidad con la que se hacen las cosas, Dios la habrá de bendecir si vienen de Él y la habrá de eliminar si no vienen de Él. Así de sencillo. Tú no necesitas volverte un juez de las circunstancias. Si lo que se decidió, si lo que se hizo, si lo que se planteó viene de Dios, por más influencia negativa que tú quieras crear en otros para que te sigan a ti y no sigan esto, Dios va a progresar eso porque viene de Él. Y si no, va a dar manifestaciones de que tú estabas equivocado o estabas equivocada. Así que asume esa posición en lugar de criticar. Y finalmente, vuelvo a repetirte, doy gracias a Dios de que Nehemías no se puso a pelear con Sanbalat, no se puso a pelear con Tobías, ni se puso a recriminarle a Noadías ni a ninguno de los otros profetas. Todo lo que hizo fue orar. Y eso es lo que necesitamos hacer. Trabaja y ora. No te dejes intimidar. No te creas mejor que nadie. No busques manipular las circunstancias ni de imponer las cosas a tu criterio, porque Dios tiene una sola manera de trabajar.
y nunca trabaja en medio de aquellos que quieren negar o impedir las bendiciones que Dios quiere dar. Dios bendecirá la obra como lo hizo con la obra de Nehemías y bendecirá todo lo que Él quiera bendecir a pesar de los noadías que aparecen por todas partes. Mi oración hoy es que ni tú ni yo jamás, con los dones que Dios nos ha dado, seamos instrumento para impedir el progreso, la evangelización, la unidad, lo que Dios espera que su pueblo haga, practique, comparta. Métodos distintos habrá, formas diferentes habrá. Algunas yo no estaré completamente de acuerdo, pero si Dios las bendice, ¿quién soy yo para decir que no funciona? Entonces, que Dios permita que ni tú ni yo seamos un instrumento para impedir lo que Dios quiere lograr. Oremos por todas esas personas, oremos por todas esas circunstancias, oremos por todas esas situaciones difíciles donde el pueblo de Dios tiene que tomar acción para que siempre podamos estar del lado de un así dice Jehová. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Te invito para orar. Padre Santo, hemos estudiado de un personaje que en realidad conocemos muy poco, pero al mirar el entorno de todas las cosas sucedidas en el tiempo en que ella es mencionada, nos hemos dado cuenta, Padre, de que hay quienes tienen un mensaje verdadero y quienes tienen un mensaje falso. Hoy, en este día, cuando lo hemos estudiado, nosotros vamos a encontrar y hemos sabido de muchos falsos profetas que en tu nombre se paran a predicar, que en tu nombre hablan la palabra de Dios, pero que mezclan criterios erróneos, que tienen métodos falsos que tú no aceptas, Señor. Ayúdanos a identificarlo, pero por sobre todo ayúdanos a no ser nosotros esos instrumentos de confusión, de manipulación, ni de distorsión de tu verdad. Que siempre, Señor, nos acojamos a un así dice Jehová y a la dirección y la directriz en la que tú quieres llevar a tu pueblo. Gracias porque confiamos en ti y oramos por todos aquellos que hoy pudieran estar confundidos para que encuentren la verdad, la preciosa verdad de tu palabra. Guárdanos en tu amor, protégenos y bendícenos en el resto de la semana. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos, Dios me los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes y la semana próxima, si Dios nos da vida y salud, nos encontramos por aquí de nuevo. Un abrazo cariñoso. Dios me los bendiga.